las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante. Se les pedía cierto dinero, cierta, como lo mencionan, indemnización a todas las familias afectadas por los disturbios desde el 26 de julio hasta en adelante. Y por último, el deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policías, granaderos y ejércitos, o sea, que quedaran limpios los estudiantes por lo que estaba pasando. Hay un último punto que no está como tal en el pliego petitorio, pero también se exigía mucho, que es el diálogo público, que se agregó después al pliego y fue el más pedido por los estudiantes. ¿Por qué el diálogo público? Porque, volvemos a mencionar, era autoritario, o sea, al señor presidente no se le podía hablar si no era por junta, al señor presidente no se le podía tocar, al señor presidente no se le podía decir que no, al señor presidente no se le podía negar nada y no se le podía cuestionar nada. Entonces, obviamente, al hacer un diálogo público era poner en jaque al presidente y los estudiantes era lo que querían, poner en jaque al presidente para que pudiera haber una solución de esto. Los estudiantes no buscaban participar en manifestaciones violentas, al contrario, ellos simplemente contestaron como se les estaba respondiendo, ¿sí me explico? Entonces, ellos mismos, o sea, el mismo gobierno estaba contestando de la misma manera, o sea, estaba contestándoles como no querían que les contestaran los estudiantes, porque al final de cuentas fue violencia uno por el otro. Para el 5 de agosto ya se tenía el pliego petitorio, o sea, fue primero el pliego petitorio antes de la formación del Consejo Nacional de Huelga, que el Consejo Nacional de Huelga se da el 8 de agosto. Es cuando ya las universidades, tanto públicas como privadas, empiezan a hacerse o a hacer asambleas entre ellas para poder estar juntos en este movimiento. Obviamente los primeros principales o los más importantes va a ser la UNAM y el Politécnico. De las universidades privadas, bueno, va a estar la Ibero principalmente, otras universidades de otras entidades, por ejemplo, la UNAM fue un suceso bastante interesante, ya que no se dio al unísono, sino que no todas las facultades se levantaron en armas o en protesta al mismo tiempo. La primera facultad que se levanta en esto fue la de ingeniería, y pues ya la última fue la de medicina. Ellos fueron como que la primera, perdón, la primera fue la de derecho, luego le siguió la de ingeniería y por último fue la de medicina. Entonces, bueno, eso, la UNAM se tardó un poco en unificar a todos sus alumnos, pero al final se levantaron en armas todos. ¿Qué es lo que pasa también en agosto? En agosto es muy interesante porque aquí se dan las manifestaciones más importantes, son los que ya los jóvenes dicen, empiezan a romper esas cadenas de autoritarismo y patriarcado que existía en sus casas y en la sociedad, porque se da un acontecimiento muy importante que el 13 de agosto es la primera vez que los estudiantes llegan al Zócalo. Es la primera vez. Acuérdense que les mencionaba que por el artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal no se podía hacer. Entonces, que llegaran al Zócalo en ese momento fue algo muy importante que casi no se habla, porque todos hablamos mucho sobre lo que va a pasar el 27 y 28 de agosto, pero hay que remarcar que el 13 de agosto de 1968 los estudiantes logran llegar al Zócalo. Obviamente no fue nada más, o sea, realmente fue como que solo tocaron el Zócalo y córrele porque si no te van a perseguir. Pero ahí es el primer parteaguas que se debe tomar en cuenta. Y es así como llegamos al 27 de agosto de 1968, que ahora sí es donde empiezan las principales manifestaciones. ¿Qué pasa el 27 de agosto? Fue una gran manifestación que reunió a cerca de 300,000 personas. 300,000 personas. En ese momento, 300,000 personas, a lo mejor ahorita sería como que es muy poquito, porque bueno, todas las manifestaciones que se dan hoy en día, pues claro que son enormes, pero en ese momento eran muchas personas que partían desde el Museo Nacional de Antropología e Historia y el objetivo era llegar al Zócalo, volver a tomar el Zócalo, era su objetivo principal. La manifestación empezó a las 5 de la tarde